Audi, Bentley, Cadillac, Ford, Mercedes-Benz, Porsche, Toyota, Volkswagen y Volvo, entre otras marcas, retrasan o posponen sine die sus planes de electrificación, mientras los híbridos, especialmente los enchufables, ganan el favor del público, e incluso hay quienes afirman que son más ecológicos que los eléctricos puros. ¡Menudo lío! ¿Qué te vamos a aclarar? Bienvenidos a Garaje Hermético y enciérrate con nosotros. Antes de arrancar este vídeo, permitidme que dedique menos de 15 segundos a agradecimientos. El primero a Ángel David González, que ha apoyado este canal con un donativo. Y después a Planeta de Agostini, que sigue apostando por nosotros y nosotros por ellos, porque nos encanta lo que nos ofrecen. Luego te lo contamos. Muchos electroheads, ya que nos llaman petrolheads, yo lo voy a llamar electroheads, estarán pensando lo siguiente. ¿Quiénes son esos que afirman que los híbridos son más ecológicos que los eléctricos puros? Pues marcas tan importantes como Toyota, por ejemplo. Algunos de esos electroheads me dirán, hombre, Máximo, ellos son juez y parte. Bueno, es verdad, pero también es verdad que saben mucho, pero mucho de coches. Y las declaraciones de su presidente, Akio Toyoda, no se pueden echar en saco roto. Ha dicho literalmente lo siguiente: 9 millones de coches eléctricos contaminan tanto como 27 millones de híbridos y por tanto la industria no debería enfocarse únicamente en el vehículo eléctrico. Vale, señores electroheads, ¿no os fiáis de Akio Toyoda? Bueno, hacéis mal, ¿eh? ¿Os fiáis del American Council for an Energy Efficient Economy? Es una entidad independiente norteamericana que se dedica a estudiar qué tipo de energías son más eficientes. Y en su último estudio afirma que el coche más ecológico de los Estados Unidos de Norteamérica no es precisamente eléctrico, es un híbrido. Lo hemos dicho siempre en este canal. Cuando valoras lo ecológico que es un coche, no puedes valorar solo el uso. Hay que valorar también el impacto que tiene su fabricación y su reciclaje. Y en este estudio, denominado Green Cars, que mide el ciclo completo de la vida de un coche, ha dado como vencedor, ha llegado a la conclusión de que el coche más ecológico vendido en los Estados Unidos de Norteamérica es un híbrido enchufable, es el Toyota Prius Prime SE. Te voy a contar algo más de este estudio. Fíjate que entre los 10 primeros de estos 10 coches más ecológicos vendidos en los Estados Unidos hay 4 híbridos. Y de los 6 eléctricos que hay, 3 se pueden considerar que son de una categoría que yo llamaría pequeña o como mucho mediana. Como se suele decir, vamos a meternos en harina. Pero antes, ¿qué os parece un soplo de aire fresco? Nos vamos a esos tiempos en que los americanos, para hacer un deportivo, partían de un coche de tamaño reducido para sus parámetros y le metían un motor gordo, pero muy gordo, tanto como un 8 cilindros en V de 7.000 centímetros cúbicos. Así es como nace el Ford Mustang Shelby GT500, un verdadero mito y una idea genial de Carroll Shelby, meter en el compacto Ford Mustang un motor Big Block de 7 litros. El resultado, un coche de ensueño, precioso, de 1.500 kilos y 360 caballos, que han llegado a más de 700 con compresor. A la gente de Planeta de Agostini le gusta hacer las cosas a lo grande. Y la buena noticia es que este coche puede ser tuyo en una detallada maqueta de casi 80 centímetros de largo a escala 1:6. Una maqueta hecha en metal que he podido ver y tocar con mis propias manos y que es de una fidelidad absoluta. Pues no en vano, como es costumbre de la casa, cuentan con la licencia oficial de la marca, en este caso de Ford, para hacer su reproducción. Este modelo a escala está hecho con los mismos planos que el coche original, todo un lujo. Una maqueta con sonido, luces, completamente detallada, con puertas y capós con mecanismos de apertura, con dirección y hasta con mando a distancia. Siempre lo digo, disfrutas de esta maqueta sin duda con el resultado final, pero también con la obra editorial que acompaña a la colección, que te va a contar toda la historia y características de este modelo único y sobre todo montándola. Y da igual que no seas un manitas, porque con las instrucciones de montaje detalladas con fotografías y paso a paso
no tendrás problemas. La verdad es que es una verdadera maravilla. ¿Estamos preparados? El pasado año 2024 se podría decir que es el año de los híbridos. ¿Por qué? Porque mientras los coches eléctricos, según los mercados, en algunos las ventas se mantienen, en algunos crecen poco y en otros decrecen mucho, en cambio los híbridos crecen en todos los mercados. Buscando información para este guión, he encontrado algunos titulares que me han gustado y que os quiero traer. Por ejemplo, el que dice: el mundo aún no está preparado para el coche eléctrico. O este otro que dice: el futuro del automóvil será eléctrico, pero a su debido tiempo. Hay que considerar que el consumidor actual se enfrenta a un montón de opciones. No solo es si elijo un motor, digamos, un coche convencional o híbrido de los distintos tipos eléctricos, no, es que le va a interesar más un tipo de coche u otro en función del uso y en función, os diría, incluso del país. Esto a veces se ignora. No es lo mismo tener un coche eléctrico en un país pequeñito, con distancias cortas, además que por tanto hay mucha densidad de población y ahí tenemos pues mucha infraestructura. Pues ahí los eléctricos pues van mucho mejor, pero sería todo lo contrario en países donde las distancias son más grandes, donde no hay esa infraestructura, esa densidad de población. Un país, por ejemplo, como España, que hay zonas muy habitadas, pero también hay zonas con una densidad de población muy baja. El tamaño sí importa. Me anima mucho pensar que hay muchos expertos en la materia que están diciendo lo que nosotros en este canal venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que los coches eléctricos, que yo no estoy en contra de los eléctricos, pero son los reyes en coches pequeños o medianos que sus usuarios los van a utilizar en grandes ciudades o en su entorno, es decir, para gente que vive en una gran ciudad o digamos en un radio, por decir algo, de unos 50 kilómetros alrededor. A esos modelos 100% eléctricos pues les bastan autonomía reales de 300 kilómetros, un poco más, que se consiguen con baterías relativamente pequeñas, de 50 kWh o hasta 75 kWh, si además aspiramos a hacer algún viaje, eso sí, planificado, y que resultan más baratas y más ligeras que las grandísimas baterías de coches eléctricos muy grandes y que aspiran a autonomías muy elevadas. Por cierto, que ayer recogí un coche que responde a la tipología de coche eléctrico que me parece interesante. Un flamante Renault 5, 100% eléctrico, por cierto, amarillo, precioso, que voy a tener durante bastante tiempo y que, bueno, os contaré más detalles sobre ese coche. Yo creo que para mí este tipo de coche es el arquetipo del coche eléctrico más interesante. Y es que las baterías de modelos como este pesan entre un tercio o más bien la mitad de las baterías de las grandes berlinas, como digo, que aspiran a autonomías muy elevadas. Y bueno, pues si queréis os puedo dar un dato muy curioso, y es que pues es la batería de este coche, del R5, pesa más o menos la octava parte, más o menos, que la batería del ecológico Hummer EV norteamericano. Pero no todo el mundo vive en las ciudades y alrededores, y no todo el mundo renuncia a viajar o hace solo viajes cortos y planificados. El reinado del híbrido enchufable. Si vives en una ciudad mediana o grande o cerca, 100% eléctrico. Si vives en el campo o en una ciudad pequeña, lejos de ciudades grandes, y vas a viajar, a hacer viajes largos, quieres un coche grande, incluso un todoterreno, probablemente la opción más interesante para ti sea un diésel. Y como decía un famoso anuncio de tarjetas de crédito, para todo lo demás, un híbrido. Sobre todo si es un híbrido enchufable. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque un híbrido enchufable en ciudad tiene prácticamente las mismas ventajas que un eléctrico, 100% eléctrico. Por supuesto si lo enchufa, porque hay gente que lo compra y no lo enchufa. Pero si quieres viajar, si tienes que viajar, con uno de estos coches puedes ir, como dice la famosa película, hasta el infinito y más allá. Me río mucho cuando, cotillo por ahí vídeos, porque yo también cotillo y me informo, y me llegan vídeos de Electrohead que anuncian a bombo y platillo que por supuesto que se puede viajar con un coche eléctrico con toda normalidad, porque además si vas a un supercargador de esos ultra rápidos que cargan a 350 kWh, pues que por cierto, que pegan un calentón que paquea las baterías,
puedes cargar en 15 minutos, incluso menos. ¿Y por qué me río? Bueno, primero porque, a ver, para un coche eléctrico cargar en 15 minutos es muy poco tiempo, pero vamos, yo en el depósito de mi coche en 3 minutos. Y luego me río porque cargadores de ese tipo, ultra rápidos, en España, siendo generosos, hay 600 puntos de carga, enchufes. Es que lo comparo con otro dato. En España hay más o menos 13.000 gasolineras y que de media, tirando por bajo, tienen 6 surtidores. Es decir, estamos hablando de 78.000 puntos de repostaje de gasolina o gasoil contra 600. Más de 130 veces más, sin comentarios. También veo vídeos donde te cuentan que esas recargas, sean ultra rápidas o no, las que haces fuera de casa, te pueden salir caras. Es que al final resulta que te compras un coche eléctrico por ecología y para ahorrar, y puede ser que no ahorres. Y eso nos lleva a otro punto. ¿Tienes garaje? Si tienes garaje, eres un afortunado y probablemente un eléctrico sea para ti una opción a considerar, porque puedes ahorrar mucho frente a un híbrido y todavía más frente a un térmico. Pero de lo contrario, si no tienes garaje, yo me lo pensaría. Recuerdo perfectamente cuando comenzó esta fiebre eléctrica que hubo medios, incluso políticos, que dijeron que si tú acreditabas que tenías un coche eléctrico, te reservaban una plaza de garaje enfrente de tu casa para que pusieras el poste y lo pudieras cargar allí. Bueno, eso es inviable. Es que habría mucha gente que solo por tener la plaza asegurada se compraría un eléctrico. Eso a lo mejor funciona en Londres, donde la gente vive en casitas bajas, pero en otras ciudades donde hay bloques, es que si no te digo todos, un tercio de los vecinos tiene un coche eléctrico, no hay sitio suficiente. Eso no va a ser así, no puede ser así. Lo importante, insisto en esto, cargar el coche eléctrico en casa puede hacer que ahorres mucho dinero en energía. Si tienes un eléctrico y lo tienes que cargar fuera de casa, ojo, que te puede salir muy caro. El cliente tiene razón, ¿o no? No sé si eres de los que crees ese viejo tópico o esa frase que se dice, el cliente siempre tiene razón. Bueno, yo me la creo un poco a medias, pero vamos a darla por buena. Si el cliente siempre tiene razón, ¿qué quiere el cliente ahora? No quiere eléctricos puros, mayoritariamente quieren híbridos. Algunos simplemente quieren conservar su coche, porque es un coche que puede ser viejo, pero pasa su ITV, está cuidado, está perfectamente al día y perfectamente utilizable. Y además es un coche que por viejo tiene una etiqueta de esta medioambiental que se utiliza, por ejemplo, en España, en muchas ciudades, que le traten justamente, porque es mucho peor emitiendo menos gramos de CO2 por kilómetro que otros coches carísimos híbridos, pero el nuevo sí puede pasar y el viejo no. Esto además puede crear a la larga un problema incluso social, porque puede encarecer el coste del transporte y de la propiedad del coche. Otros usuarios sencillamente no se mueven por la ciudad, viven en ciudades pequeñas o quieren hacer largos viajes y no quieren lío ni tener que estar buscando enchufes. Son usuarios a los que les interesa, por lo general, coches convencionales. Y hay una tipología de usuario que yo os diría que es la mayoría, que se mueven por ciudad, o van de vez en cuando, o van a trabajar, o viven cerca, pero que también quieren viajar y hacer largos viajes. Y para este tipo de usuarios, un coche híbrido es una solución excelente. Yo siempre digo, mejor enchufable, pero ojo, que los híbridos convencionales, mi pareja tiene uno, un Clio híbrido que es convencional y moviéndose básicamente por ciudad y un poquito por carretera, hace consumos de 4 litros a los 100. Es decir, incluso los híbridos convencionales son muy económicos. Como venimos diciendo, lo que sucede es que los híbridos, especialmente los enchufables, son los coches más flexibles y que satisfacen al mayor número de usuarios. Por eso no tiene ningún secreto, cada vez son más vendidos. Además, y un poco es lo que me ha motivado a hacer este vídeo, es que resulta que en muchos casos pueden ser tan ecológicos e incluso más que los eléctricos puros. Las marcas sí parecen que dan la razón al cliente, porque como os decía al empezar, nada más empezar en la entrada del vídeo, muchas marcas están retrasando, algunas incluso anulando sus planes de electrificación. Bueno, la mayoría. Porque hay algunas
que van contracorriente, como Jaguar. Qué pena, ¿no? Conclusión. Volveremos sobre este asunto porque hay una cosa que es cierta. La tecnología, para bien o para mal, avanza muy deprisa y tendremos baterías más ligeras, con mayor capacidad, más rápidas de cargar, más baratas, que harán que el coche eléctrico vaya ganando puntos y vaya ganando adeptos. En mi opinión, los coches eléctricos a día de hoy tienen 3 asignaturas pendientes. La primera, su peso. Pesan una barbaridad. La segunda, su precio. Por lo general son bastante caros. Y la tercera, la velocidad de carga. Más que la autonomía, la velocidad de carga. ¿Estos problemas se solucionarán? Me los preguntáis mucho. Yo soy un tecnófilo. Estoy convencido que se van a solucionar. La cosa es, ¿en cuánto tiempo? Coche del día. Había pensado elegir el R5 que estoy probando ahora. Lo que sucede es que este coche lo voy a dejar para hacer algo más especial. Así que yo creo que se merece ser coche del día el coche que ha sido elegido coche más ecológico entre todos los vendidos en los Estados Unidos de Norteamérica. El Toyota Prius Prime, líder en ecología. Además, tiene la gracia de ser el sucesor en línea directa del primer híbrido fabricado y vendido en gran serie. A lo mejor, bueno, lo comentábamos fuera de micro, la verdad es que el primer Toyota Prius a mí me parecía muy feo. Y los nuevos, la verdad es que ellos son bastante bonitos, en eso han mejorado mucho. En cualquier caso, yo creo que con este coche Toyota no pretende tanto seducir como convencer. Consultorio. La pregunta de Paco me hace gracia porque se ha comprado un Renault Captur híbrido enchufable y me dice que si es conveniente cargarlo o no, o simplemente no cargarlo y utilizarlo como un híbrido convencional. La respuesta es, a ver, si te has comprado un híbrido enchufable, hombre, enchúfalo. Es verdad que si vas a hacer recorridos cortos, la diferencia entre enchufarlo o no va a ser muy notable, incluso en consumos. En un viaje largo no tanto, porque una vez que la batería, la parte que has cargado, pues se ha consumido, va a funcionar como un híbrido convencional, pero coge el hábito de cuando llegas a casa, pum, lo enchufas y te sale a cuenta. Esther, estudiante de ingeniería que está acabando la carrera, me pregunta ¿cuándo veremos baterías de la mitad de peso que se recarguen en 5 minutos? La respuesta es que, Esther, seguramente tú estás más capacitada para responder esta pregunta que yo mismo, pero bueno, creo que ese día llegará. Lo que pasa es que un poco la idea de todo este vídeo es ¿cuándo va a llegar? No va a ser el año que viene, yo creo que faltan a lo mejor no décadas, pero puede ser una década, puede ser 5 años. De todos modos, le he pedido ayuda a Rodrigo, le he dado un trabajo extra, porque no te voy a contestar yo. Te va a contestar una famosa zarzuela. Yo soy muy tecnófilo y muy aficionado a la zarzuela, que es La verbena de la paloma, donde se dice: Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios y sobre todo daros las gracias a todos los que nos ayudáis, a los que comentáis, a los que os suscribís, a los que os hacéis miembros, a los que compartís el vídeo, a los que nos dais los likes y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.